Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de DesignOps. El día de hoy tengo como invitado a Cristian Sepúlveda desde Chile. Él es Product Designer en Scotiabank. Hace poco realmente conocí a Cristian y me emocionó mucho lo poco que me pudo contar por inbox y hoy día venimos a profundizar en esa conversación. Me pareció muy interesante que la comunidad conozca cómo el año pasado pudo armar un squad de DesignOps para poder atender necesidades del equipo y luego a pasar a ser un manager de DesignOps. Así que creo que hay una historia muy interesante que nos va a contar hoy día. Así que bueno, antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, Cris, qué haces y quién eres. Hola Alexandra, primero que todo quería darte las gracias por estar acá, poder conversar contigo y poder compartir nuestra experiencia con el resto de nuestros colegas. Y me encanta tu página, la descubrí justamente el año pasado y fue una parte importante de nuestro proceso, cómo se catapultó, de hecho lo vamos a ir contando. Y bueno, mi nombre es Cristian, como bien me acabo de presentar, soy diseñador gráfico de profesión. Y comencé ejerciendo en otra época como diseñador cuando, mira, me voy a, ¿cómo se llama? Vamos a hacer arqueología laboral, en los tiempos de Flash. Entonces siempre me fui como perfilando lo digital porque justo fue, digamos, a principios de los 2000, donde ya venía este tema. Entonces me fui siempre como yendo a lo digital. Entonces estábamos con los tiempos de Flash y cuando ya todos sabemos lo que pasó y murió Flash, tuve que tomar una decisión como súper importante hacia dónde migrar. Venía todo el boom de la programación, mucho nos acercamos al tema front y ahí obviamente ya me fui como de a poco adaptando diseñador web, ya después diseñador UX, trabajé en agencia, en startup, empresas digitales, y entre medio justamente me fui complementando con estudios de design thinking, y ahí obviamente llegué a UX y me hizo como mucho sentido todo este tiempo, o sea, todo este proceso que me tocó vivir, de harta adaptación, de harta resiliencia, porque me tocó vivir hartos cambios que hoy día a lo mejor ya son parte del día a día, pero en su momento fueron cambios bruscos que hubo que replantearse muchas cosas. Así que agradezco un poco eso porque me dio justamente una capacidad de estar atento a los cambios, a adaptarse e ir viendo justamente cómo se trabaja mejor. Las tecnologías van y vienen. Entonces, considero que fue un momento que me dio mucha enseñanza. Y soy UX hace como unos 6 años más o menos, y tuve la oportunidad ya de liderar un pequeño equipo de diseño en una startup era más enfocada digamos que el fuerte era más desarrollo tecnológico, y hace ya 3 años estoy acá como Product Designer en Scotiabank, Chile, afrontando desafíos súper buenos, y como bien vamos a conversar hoy día, ya tengo ya digamos, el título de coordinador de Design Ops dentro de nuestro equipo de Customer Design. Así que súper contento, han sido desafíos súper interesantes, ha sido harto, toda esta que tenía, toda esta historia pasada, esta experiencia que ya traía, ha sido súper útil para poder aplicarla justamente en los desafíos que estamos viendo ahora. Y al mismo Sí, tiempo también no. me gusta escribir, soy ilustrador, tengo mis páginas, entonces me gusta estar siempre haciendo hartas cosas. Súper, bueno, bienvenido, Cris. Feliz también de que estés aquí con nosotros, de que nos puedas contar esa parte de la historia. Y como tú dices, o sea, vienes tú con un background muy interesante, aportar mucho al equipo, y justamente también por eso es que lleva el nombre este podcast, La Suma de DesignOps, porque al final es la suma de un montón de especialidades que traemos muy diferentes. Yo no soy diseñadora de profesión, mi background es más administración, entonces la forma en como yo puedo aportar a un equipo de diseño es muy diferente a lo que incluso, por ejemplo, tú estás aportando con todo este background que tú nos has comentado ahora. Así que es muy bonito y seguir compartiendo acá en Latinoamérica esas experiencias para ver de qué manera podemos seguir sumando a los equipos de diseño. Así que bueno, nos cuentas ahora que tú estás en el equipo de Scotiabank, y antes de entrar como de lleno a la historia de DesignOps específicamente en Scotiabank, cuéntanos cómo fue o cómo está, digamos, conformado este equipo que tienen en el banco allá en Chile, y bueno, un poco de contexto para entender cuál es la situación actualmente. Claro, mira, en Scotiabank Chile, nuestro equipo de Customer Design, que básicamente abordamos todo lo que es Chile, igual tenemos como, somos una rama, de alguna forma, de la central, en este caso Canadá, y así como hay otros en otros países, en Colombia, en México, Caribe. Entonces, de alguna forma, nuestra rama igual tenemos como contacto, pero digamos que somos más independientes de alguna forma, pero siempre bajo el lineamiento que viene de Canadá, que es la central. Entonces nuestro equipo son actualmente 25, 26 personas,
que incluye a nuestro director, que trabaja ahí muy directamente con nosotros, el equipo de leads, que son los 4 leads que van separados tanto por producto como por pilar, y dentro de ellos somos 14 product designers en este momento, y el equipo de research y content. Entonces ahí cada cada product designer va tomando distintos proyectos, distintas iniciativas de acuerdo a los proyectos o al roadmap del banco. Entonces nuestro roadmap parte en octubre, o sea, ya vamos en el primer Q, así que ha sido bastante intenso. Y igual el desafío de este equipo, que lo entendemos así, es que igual el usuario ve solamente una gran experiencia, independiente de que tengamos distintas plataformas, ya sea web, aplicaciones, empresas, personas, etcétera. Entonces, independiente de que cada uno tenga como un pilar y sus proyectos, como te comentaba, igual debemos mantener siempre estar preocupando que tenemos el usuario al final ve una sola experiencia. Entonces, igual ha sido Claro. súper interesante ir abordando este tipo de proyectos. Obviamente tenemos metas como equipo, mantener la consistencia en lo que diseñamos, tener experiencias sin fricciones para el usuario, medimos harto, testeamos harto. Entonces, también se nos da el desafío de ir innovando dentro de todo esto. Entonces son varios elementos que tuvimos que vamos conjugando en el día a día. Y directamente lo que nosotros donde tenemos más contacto, o sea, donde más nos enfocamos en el equipo de Product Designers, que igual digamos que tiene un background más, digamos que el perfil es medio alto, entonces digámoslo así, no tenemos como perfiles junior, medio o distintas capacidades, sino que cada product designer se considera que está en el mismo nivel que lo otro, independiente de los proyectos que tenga. Entonces eso igual ha sido súper bueno porque nos facilitó, nos dimos cuenta que nos facilitó mucho el poder llevar adelante este proceso de Design Ops, porque fue más fácil de asimilar y obviamente que resolvimos muchos temas de manera más rápida. Súper, qué interesante. Y de estos veintitantos que comentas que tienen en el equipo o incluso en el proceso que han ido siguiendo en estos últimos años, me imagino, ¿en qué momento se dieron cuenta? No sé si nació incluso el director o tú levantaste la mano y dijiste, acá podríamos hacer algo de Design Ops. ¿Qué momento se dieron cuenta que necesitaban Design Ops o cuál fue ese inicio para dar ese primer paso a Design Ops? Sí, mira, una de las virtudes que tenemos acá en el equipo de diseñadores y en el banco en general es que somos una pieza súper importante dentro del desarrollo de los productos del banco. Entonces, eso nos dio mucha responsabilidad eh, que al principio puede tomarse con una espada de doble filo. O sea, por un lado, por fin tenemos espacio, tenemos voz, podemos tomar decisiones, pero al mismo tiempo tenemos que hacernos cargo de esas responsabilidades como te mencionaba anteriormente. Entonces, al ver que nuestros proyectos iban impactando positivamente, empezamos obviamente a crecer. Entonces llegó un punto que fue, yo diría que el año pasado, finales de la pandemia, donde el equipo, obviamente el banco apostó por seguir haciendo crecer el equipo de diseño. Entonces hubo un recambio, entonces el equipo creció y al mismo tiempo se recambió, entonces nos dimos cuenta de que eh, tuvimos que algunas fricciones y darnos cuenta que cosas que ya veníamos haciendo o que damos por hecho que estaba bien, no estaban cumpliendo este nuevo desafío que te mencionaba yo, esta nueva, eh, digámoslo, estas nuevas metas y objetivos del equipo, ¿ya? Así que eh, al mismo tiempo los otros equipos de desarrollo también las mesas, entre comillas, fueron creciendo. Entonces, obviamente que la comunicación, la forma en que veníamos haciendo las cosas, empezamos a detectar ciertas fricciones o algunas cosas que ya no empezaba a doler, nosotros decimos los puntos de dolor que empezamos a detectar dentro del equipo. Entonces, Claro. eh, fue en ese momento en que empecé a observar de que podíamos abordar el problema desde otra, ¿cómo se llama? Desde otra disciplina, desde otro enfoque. Y justo coincidió que yo estaba ya más o menos interesando en el tema, me había llamado la atención, me interesó mucho, igual eso como medio metódico, me gusta eh, que las cosas tengan un sentido, que tengan un objetivo del porqué, incluido el mismo trabajo del equipo, más allá de lo que estábamos haciendo. Entonces, empezamos a explorar junto con algunos compañeros, empezamos a ver, a plantear soluciones hasta que finalmente se los planteé al equipo de lead y al director y le hizo sentido, me dijeron, bueno, vamos a dar una oportunidad. Entonces en ese momento ahí empezamos a tomar este rol o sea, se dio por iniciado el equipo, el squad de Design Ops.
No, qué interesante y me imagino que, o sea, esto ya lo estamos viendo a nivel como muy general, esta historia, pero no sé si hubieron también como bloqueos o inconsistencias específicas en donde ustedes empezaron a detectar como esa necesidad. No sé si puedes contar como algo Sí, ya, alguna historia ya más precisa, ¿no? sí, totalmente. Como te digo que tuvimos esta etapa de crecimiento, obviamente, y el equipo se renovó. eh, Ahí se detectaron las primeras falencias en los procesos, más que nada, en los lineamientos, normas de diseño, muchas cosas que obviamente que después de un tiempo tú lo das por sentado, pero tienes que ponerte en el rol o en el caso de que una persona nueva no lo va a entender de la misma forma tan rápidamente. Igual tienes que... entonces ahí fue cuando empezamos a ver las primeras fricciones. También mencioné que nosotros ya teníamos algunos puntos ya cubiertos que muchas organizaciones a lo mejor siempre les toca tomar eso, digámoslo, eso accionable. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos un design system que viene ya, está mantenido y está actualizado y constantemente desde la matriz en Canadá, como te mencionaba. Y ahí empezamos a ver que los primeros, como siendo así como contando los casos, la documentación estaba en inglés, había que tener cierto nivel de acceso para entrar, o sea, estaba para todos, pero era un poquito más lento, había que ingresar vía VPN, el clima del idioma, y al mismo tiempo faltaba contexto a nivel local. O sea, obviamente Canadá tiene un proceso habitual, tiene un equipo más grande trabajando en ello, pero digamos que van a un ritmo y a un ¿cómo se llama? Tienen un calendario que va a su nivel, entonces de repente las inquietudes nuestras no estaban dentro de su roadmap, entonces había nosotros, no teníamos tampoco el tiempo, no podíamos dar la explicación de que Canadá no tenía una definición y teníamos que buscarla nosotros, entonces como te decía, también tenemos nuestras metas que es las consistencias y experiencias y fricciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue cuando dijimos ya, entremos y vamos a solucionar los temas, pero siempre tomando ¿cómo se llama? Lo que desde Canadá nos entrega, ¿ya? Entonces, ahí Claro. revisando estos temas, nos dimos cuenta algunos que había que mejorar el onboarding, obviamente. Yo creo que muchas organizaciones pasan por eso, de que el onboarding generalmente eh, no tiene foco o se considera que está bien y no todas las personas tenemos el mismo nivel de adaptación en la entrada sobre todo, ¿ya? También observamos que justamente en este proceso de renovación había mucha inconsistencia en los diseños, no todos los lineamientos no estaban 100% claros, había mucho, entre comillas, acuerdos que no estaban escritos o no eran fáciles de encontrar. Entonces, por ejemplo, decía, yo tengo que hacer este flujo y tiene este procedimiento, pero en ninguna parte me han dicho de o sea, tengo una bodega con muchos ingredientes, así como si fuera un restaurante. Tengo muchos ingredientes, buenos ingredientes, algunos ingredientes tengo que preguntar cuáles se ocupan y cuáles no, pero no teníamos las recetas como anotadas. Entonces, no había digamos, un instructivo más claro de lo que tenían que hacer. Entonces, ahí eso Cada quien lo arroz. tenía en su cabeza, me imagino también. Exacto, también. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que teníamos que llevar un mejor proceso de documentación y centralizarlo, que también era importante. Como digo, Canadá tenía documentos por un lado, había otra documentación online, como digo, más ¿cómo se llama? La parte del desarrollo, o sea, teníamos Figma, teníamos páginas, teníamos documentación interna con acuerdos, había instrucciones justamente de cómo se hacían las cosas de antes, entonces había mucha información, pero no estaba centralizada. Entonces, ese fue como el primer dolor que tuvimos que abordar fue ese. Sí, 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 entiendo totalmente. Ujú. Y bueno, muy necesario bajo los retos que estaban teniendo ustedes en ese momento. Y ya hablando específicamente del squad que ustedes han conformado, ¿cómo fue que al final lo armaron? ¿Quiénes estaban participando en él? ¿Cómo vieron el tema de los tiempos? Porque como no había una persona o un equipo 100% dedicado a esto, ¿cómo fue esa experiencia armando ese squad? Mira, igual costó un poquito al principio de que se tomara la decisión. Eso yo creo que en todas las organizaciones, sobre todo en la TAM pasa, porque digámoslo, designers, por lo que me he documentado, digamos que todavía no es una necesidad primaria. O sea, no se empieza, los equipos de UX no empiezan al tiro armando un equipo de design ops, generalmente surgen desde inquietudes internas. Entonces, en este caso fue de la misma forma. eh, y al observar las dificultades, levantamos el proyecto y como tenemos tres pilares, fuimos como una persona de cada uno. Entonces quedé yo como de coordinador y una persona de cada pilar que nos fuimos trabajando. En conjunto trabajamos con el equipo de leads, de nuestros líderes, justamente porque igual nos sirven mucho porque ellos ven, digamos, todos los proyectos sumado ellos ven todos los proyectos que están saliendo. Nosotros igual teníamos como visiones más cegadas porque íbamos viendo lo que nosotros hacíamos por separado. Entonces igual nos ha ayudado mucho. Y
fuimos trabajando en sesiones de working group y fuimos levantando ya cuáles los puntos más clave y urgentes que necesitamos ir resolviendo. No, sí, está súper bueno porque, claro, ustedes, como tú dices, vienen de ser perfiles de ver ciertos proyectos y pueden tener una visión un poco sesgada y al final se tiene que involucrar a todo el equipo para entender qué es lo que sucede. ¿De qué manera ya ustedes fueron abordando esos retos que tenían en ese momento? ¿Cómo fueron priorizando? O incluso me mencionaste que tenían como tres pilares. ¿Cómo definieron esos tres pilares? O no sé si se basaron en el framework de Nielsen Norman. ¿Cómo al final ustedes Ah, organizaron internamente ese trabajo? ya. Lo que pasa es que nosotros internamente lo llamamos pilares, pero en realidad son como líneas o líneas de negocio, por decirlo de alguna forma. Entonces, como que el equipo se dividió para abordar, por ejemplo, proyectos de empresa, proyectos de personas en banca o, digámoslo así, más comercial, y proyectos también que van de la mano con la parte como de atención o soporte, que, por ejemplo, o de operaciones dentro del banco. Entonces, y si bien hoy día está más mezclado un poco, digamos, estos pilares, digamos que se mantiene la división de equipos bajo tres líderes. Entonces, a eso me refería un poco con los pilares. Claro, sí, no, Y hace sentido, es la forma que a ustedes les sirvió al inicio y ya exacto. internamente, ¿cómo se estructuraron para afrontar esos retos que ustedes fueron encontrando, las oportunidades de mejora? Claro, entonces, de esto, como digo, como fuimos representantes uno de cada un pilar, la idea era que justamente nosotros fuéramos también siendo como los difusores o fuéramos difundiendo dentro de nuestros propios pilares, pero también tenemos instancias, digamos que eso ya, en instancias donde está todo el equipo. Entonces, la idea era justamente no centralizar tanto en una persona que, como bien dices tú, por tiempo no da, o sea, es imposible, porque aparte todos llevamos, cada uno lleva sus propios proyectos, más esto que es como para el equipo. ¿Y cómo fuimos abordando? Obviamente, como ya teníamos unos puntos de dolores súper detectados, nos juntamos con el equipo lead y el director y trabajamos en definir cuáles son los temas, obviamente, más urgentes y cuáles eran importantes urgentes. Así que ocupamos una matriz de Eisenhower para ir como armando este listado y conformamos un listado priorizado de los temas que teníamos que, así, número uno que teníamos que resolver, y de ahí para abajo lo íbamos como lo fuimos categorizando y le fuimos dando la relevancia. Ahí nos fuimos, primero trabajamos una modalidad en que trabajamos todos resolviendo temas, por ejemplo, cuando eran más transversales. Por ejemplo, si no, digamos, no afectaba a todos los diseñadores, obviamente teníamos que estar ahí todos de acuerdo. No podíamos sacar definiciones que a uno no estaba enterado o no le aplicaba. Entonces, ahí fuimos armando esa matriz digámoslo, de definiciones de los ítems que teníamos que resolver, ¿ya? Y después de eso, en paralelo, a medida que fuimos avanzando, fuimos observando también procesos. Involucramos qué procesos estábamos llevando a cabo, qué procesos no estaban cumpliendo, no estaban siendo optimizados o que nos estaban provocando que justamente generaran bloqueo o fricciones en el delivery de cada uno de los proyectos. Entonces también, a medida que iban apareciendo, íbamos observando, íbamos sumando proyectos o los quick wins que le llamamos nosotros, de que detectábamos de que habían cosas pequeñas que podían resolver muchas cosas transversal y la integramos rápidamente para resolverla para que no quedara la típica. Hoy pongamos en el backlog y va a quedar como al final, entonces si le podíamos dedicar un par de horas, de repente era ¿cómo se llama? Una ganancia para el equipo. Entonces ahí fuimos como, partimos con esa lógica de ir priorizando de acuerdo a la urgencia y al impacto que tenía también en el trabajo de todos nosotros. Así es. Y sí, y ahí fuimos como documentando, si bien igual estamos un poco al debe en el sentido de que nos gustaría ocupar una plataforma más especializada en documentación, así tipo Confluence o Notion, que a nosotros nos encanta Notion, pero partimos por Figma por varios motivos. Uno, porque ya teníamos harta documentación que ya se venía haciendo en Figma. Es más fácil compartirlo para nosotros, por lo menos, por cómo está internamente estructurado el banco. Se nos hacía más fácil masificarlo. Aquí está la documentación, ustedes lo pueden encontrar acá, porque uno de los objetivos justamente era que la documentación tenía que ser fácil de consultar. No podía ser como, oye, ¿dónde puedo encontrar tal cosa? Mira, déjame buscar, parece que está en tal carpeta. No. Entonces, con esto no lo fuimos optimizando. Obviamente que a futuro la idea es que podamos tener una documentación, o sea, una plataforma más enfocada a la documentación, así que, como decimos acá internamente el equipo, vamos paso a paso, vamos resolviendo los temitas y ahí vamos a ir con el siguiente paso.
No, sí está bien, porque por algo tienen que comenzar. Ujú. Esto les va a servir a ustedes como base para cuando ya vayan a migrar a una plataforma de documentación como tal, y les va a servir un montón tener esa base y no empezar ahí desde cero. Así que está bueno por lo donde han empezado. Y no sé si igual dentro del proceso y también para los que nos escuchan, si es que están pasando por algo similar, ¿usaron alguna referencia para ustedes empezar a trabajar y decir, así lo hace tal empresa? O no sé si buscaron también, si se hacían otras empresas en Latam o incluso en otros países, que es totalmente válido porque por ahí normalmente hemos empezado todos. Pero ¿qué referencias ustedes les sirvieron para sentar las bases de lo que empezaron a hacer como designers? Mira, te voy a ser súper sincero, yo creo que es bueno que conozcan esta experiencia, pero como no teníamos cero experiencia práctica en Design Ops, no tuvimos mucha referencia, no tomamos una referencia específica porque cuando nos fuimos documentando, fuimos como interiorizando en el tema o quisimos aplicar, nos dimos cuenta que no todos los, digámoslo, que no todos los procesos, digámoslo así, eh, se aplican idealmente en otro. Entonces, como nosotros ya teníamos como definiciones de los puntos de dolor, decidimos seguir aplicando como la misma metodología UX que aplicamos. Entonces lo fuimos aplicando. Durante el camino hemos ido aprendiendo y hemos ido incorporando cosas, pero nos dimos cuenta de que yo creo que esto ha sido un aprendizaje que me gustaría entregarlo justo en esta etapa, es de que siempre es bueno trabajar en base a las metas y a los objetivos tanto de la organización como del equipo. Entonces, eso nos va dando un norte, porque a veces justamente en pos de buscar estas referencias o estos caminos que obviamente documentados se ven maravillosos, o sea, todos dicen, oh, mira, hagamos esto porque, pues, una maravilla. Pero yo creo que hay que concentrarse en lo que al equipo le impacta más y a la organización. Entonces, eso nos ayudó mucho a construir como roadmap. Trabajamos con roadmap muy similar a lo que metodología ágil. Entonces, tenemos sprint de 2 semanas, tenemos un calendario y nos asignamos no tareas. Nosotros lo bautizamos de otra forma, lo bautizamos como compromiso. Eso porque como tenemos nuestras tareas prioritarias, obviamente son las que los van a consumir el tiempo en el día a día. O sea, si en algún momento yo tengo que decidir cuál de las dos pesa más a qué tengo que prestarle más atención, obviamente que las tareas, los proyectos pesan más. Entonces, los compromisos lo analizamos al principio del sprint. No, justamente decimos, mira, aquí ya tenemos una lista o observé estos temas que podríamos resolver, me voy a comprometer a resolverlo en este sprint de 10 días, yo lo voy resolviendo. Y nos vamos juntando en la working, vamos pidiendo ayuda, vamos mostrando los avances, los juntamos con nuestro equipo de leads y vamos avanzando. Entonces, eso es súper bueno porque nos da contexto de lo que estamos haciendo, de que vamos viendo el camino que se aplica a lo que necesita el equipo y culmina con justamente una presentación se lo bajamos al equipo cuando vamos presencial. Nosotros estamos en teletrabajo todavía, así que somos un poco afortunados en ese tema, pero aprovechamos la instancia cuando vamos a la oficina de hacer la presentación porque así nos levantan sus dudas, podemos como explicar mejor o mostrar ejemplos, o si había algún caso que no lo consideramos y justo está por ahí, pucha, lo incluimos, lo anotamos, lo llevamos la tarea para la casa. Pero básicamente, y obviamente terminamos también con la presentación con nuestro director, que obviamente quiere saber o quiere estar al tanto de todo ¿cómo se llama? Los acuerdos que estamos teniendo como equipo y justamente si se están cubriendo los dolores que hemos ido fijando, ¿ya? Sí, me parece que es una ruta muy válida el justamente entender cuáles son esos dolores, necesidades que tiene el equipo para que en base a eso ustedes puedan recién ahí definir cuáles van a ser sus prioridades y la estructura que van a tomar, porque como tú me has dicho también se enfocaron en más o menos el modelo de negocio del banco y cómo ustedes atienden, que eso en realidad no es que aparecen en bibliografía de decirte esto lo tienen que hacer ustedes así, estos son los pilares que tienen que seguir, porque tal vez si hubieran empezado con el ejemplo que puse ahorita de Nielsen Norman y ustedes dijeron, ya, este es el menú que vamos a hacer, hubieran hecho al equipo cualquier cosa menos lo que necesitaban. Y eso es algo como que siempre yo rescato de no se vayan solamente por lo teórico, sino es vean qué falta en el equipo, qué necesita el equipo. Es la mejor ruta por la que se puede seguir. Así que creo que hiciste bien al seguir ese instinto de escuchar primero al equipo y ver esas prioridades y sobre todo mantener informado a ese sponsor que es tu director, que como dices, él es el que al final dio el go para ustedes enfocarse en esto, ¿no?
Y no sé, en los diferentes proyectos o iniciativas de DesignOps que ustedes han tenido hasta ahora, ¿cómo o qué resultados obtuvieron en esos meses de trabajo? ¿Cómo vieron que esto realmente está impactando al equipo de manera positiva? Sí, mira, ha sido una experiencia muy buena, o sea, estamos súper contentos. Obviamente siempre a uno le gustaría que los resultados fueran mucho más espectaculares, pero también, en base a la misma pregunta anterior, ser realista y flexible igual nos ha ido ayudando a que las cositas vamos resolviendo como modulemos los problemas, o sea, por módulos. Vamos resolviendo de a uno, entonces ir juntando módulos con módulos resueltos, ya nos van dando piezas más grandes que nos permitan avanzar, pero generalmente pasa eso de que si no tenemos claro o ir definiendo estos pequeños nodos para ir resolviendo, pucha, vamos a tener un gran objetivo, una gran meta, pero vamos a estar constantemente tratando de llegar y no siempre va a pasar algo, ¿cierto? Pues sí hay que ser un poco más realista y flexible porque esto es una opinión muy personal, pero yo considero que los happy paths no existen, o sea, existen, pero es muy poco probable que se dé. Siempre pasa algo, siempre ocurre una incidencia, un caso que no consideraste, un dato que te faltó. Entonces, yo creo que hay que tener la flexibilidad para en el momento cuando surge, ir, ¿cómo se va? Resolviéndolo. ¿Ya? Entonces, en base a eso, los resultados que ya obtuvimos fue que obviamente la cantidad de dudas se redujo bastante. O sea, eso fue una de las primeras cosas que fue notorio. Generalmente las organizaciones tienen canales, también tenemos side channels donde obviamente permite una comunicación más fluida y empezamos a notar que por todos lados salían dudas, por todos lados preguntando. Entonces ahí fue cuando el director dijo, pero ¿cómo no tenemos esa documentación? ¿Cómo no teníamos esa respuesta? Entonces, al ir trabajando ya con Design Ops y al ir dando un enfoque en las metas, los objetivos y también en los puntos de lo que observamos, nos dimos cuenta que las consultas bajaron considerablemente y también el tipo de consulta empezaron a cambiar. O sea, yo siempre yo digo que uno de los objetivos tiene que ser que empecemos a hablar de experiencias, de los acuerdos o las definiciones que saquemos tienen que ser de experiencia, más que de componentes o más de UI, tienen que ser de experiencia. Entonces, ha sido bueno porque de incluir como ciertos casos. Por ejemplo, este año, o sea, el año pasado en realidad, una de las cosas positivas, que es bueno que la queremos contar al tiro, es que, por ejemplo, no teníamos definido lo que el uso de empty state. Generalmente trabajamos la típica pantalla de rol, le cambiamos el texto, lo enfocamos dependiendo del caso. Entonces, cuando se levantó el tema de que nos faltaba este componente, le fuimos a dar una definición, lo estudiamos, vimos los casos, ya empieza a cambiar un poco la conversa. Entonces empezamos a ver que empiezan a salir más cosas que hay que resolver. Entonces fue súper positivo. Esto también, al tener centralizado y disponibilizado la información, también nos ayudó mucho a que se genere como una autoconsulta, un autoservicio. O sea, acá está la documentación, la tengo a mano, entro al archivo, tenía esta duda, perfecto, aquí está. Este componente, ¿cómo se comporta en tal dispositivo? Perfecto. Entonces, eso nos ayudó mucho a reducir también las consultas en el interno de nosotros, ¿ya? Y al mismo tiempo igual fue como positivo el impacto para el equipo, se midió harto porque da cierto como certeza de que hay un squad trabajando en resolver las dudas y no decir, chuta, ¿a quién le pregunto? ¿Dónde busco? O sea, como una sensación de estar perdido en el desierto cambió mucho. Entonces, hizo que el equipo generara dinamismo y empezara a concentrarse más que todo en resolver el diseño de los proyectos, en mejorar la experiencia y todo eso. También vimos que bajaron la inconsistencia también de diseño en nuestras sesiones de feedback o review de los proyectos y al mismo tiempo aparecían cosas nuevas, pero era positivo porque justamente era lo que buscamos, ir nutriendo, ir resolviendo dudas, ir nutriéndolo el feedback, ir viendo qué casos no habíamos contemplado o que están apareciendo y llegar a un punto en que a futuro tú podías decir, ¿saben qué? Hay que poner foco acá porque esto nos va a doler este año. Aquí van a aparecer cosas, así que pongamos un ojo aquí cómo lo vamos a ir resolviendo. Entonces, eso ha sido súper positivo, como te digo. Obviamente, esta lista que te comenté al principio que desarrollamos con el director bajó bastante y estamos ya trabajando este año o sea, ya que hicimos un trabajo previo a fin del año pasado, ya tenemos como organizado hacia dónde van a ir los focos. No, está súper bonito y me parece bien interesante eso que mencionas de no se trata de solamente tener como menos dudas o menos consultas de la gente, sino que esas consultas transformarlas a algo que sea como un poco más estratégico y no simplemente de dónde pongo, de qué color, de qué tamaño, sino es Exacto. pensar más en el usuario y al final se tienen conversaciones mucho más interesantes y completas, ¿no? Entre el equipo, así que está bueno. Y ya, digamos tú, bueno, esta experiencia que has tenido, entiendo que este squad
les sirvió como prueba, pero ya, ¿cuál sería ese siguiente paso? ¿El rol de Design Ops se vuelve ya algo oficial este año en Scotiabank o cómo es ese plan para este año de cómo va a seguir la práctica? Yo siempre he pensado que al tener resultados visibles ayuda mucho a validar y a dar los pasos siguientes, darle peso a lo que se está haciendo con datos, con resultados. eh, es súper importante. Creo que en este caso ha sido igual. Mira, como primero oficialidad, llamémoslo así, eh, ahora somos 6 personas. Como te comenté, partimos 3, ya somos 6, sumamos 3 personas más. Había mucho interés en el equipo en ayudar a participar. Obviamente, como te digo, él teniendo el foco obviamente ayuda mucho a que no nos desordenemos, porque nos pasó al principio, no te vamos a mentir, o sea, a todo el resto de los colegas que van a partir, obviamente al principio sí, van a tratar de hacer todo, sí, vamos a hacer este plan y va a ser maravilloso, vamos ya ni 2 semanas y incendios por todos lados. Entonces, súper importante eso como el foco. Y y a medida como empezamos a tocar definiciones, se hizo como el ritmo, las sesiones semanales, los equipos ya más o menos iban cachando que nosotros íbamos entregando definiciones, el director sabía que estábamos trabajando, si se levantaba algo nos avisaba, nosotros lo tomamos y ya. Entonces todo eso ya nos está dando, digámoslo, un piso, un soporte, donde ya se considere que tenemos un equipo de designers acá en Scotia, ¿ya? No, está súper bueno que hayan tenido esa experiencia ya ustedes. Y igual te pregunto ya como para ir finalizando el episodio, estos meses que han tenido ustedes trabajando de 3, ahora pasando a 6, ¿cuáles han sido esos principales aprendizajes de toda esa experiencia y que incluso podrías comunicar y contarles al resto que nos están escuchando para tal vez aprender de esos errores, tal vez que puedes haber cometido? Uno lo mencionaste ahorita, justo no se enfoquen en todo al mismo tiempo, pero no sé, ¿qué otras cosas has tú podido aprender en este último año viendo Design Ops? Sí, no, han sido muchos y variados aprendizajes muy positivos en general. O sea, yo creo que nunca hay que tomarlo como cosas buenas o cosas malas. Yo creo que todos son aprendizajes y todo va aportando. Una de las cosas justamente es que no tengan el exceso de entusiasmo al principio. Sí, vamos a construir un castillo espectacular, pero la verdad de las cosas hay que partir por la base de construir, digamos, voy a seguir con las bases de voy a seguir construyendo hacia más adelante. Y no concentrarse en lo que voy a construir más adelante, sino de justamente que la base quede bien construida. Entonces yo creo que el enfoque fue uno de los cosas que logramos aprender al principio, a tiempo, creo, considero yo, para que sea más tuviera como consistencia lo que estábamos haciendo. También ¿cómo se llama? Ser metódico. O sea, también unos aprendizajes que fueran, o sea, generalmente los UX somos metódicos, pero en este caso ser también, el desafío justamente es no tanto ser metódico con lo que haces, sino de cómo lo haces. Entonces ahí es donde empezamos como a ver dónde podríamos aplicar metodología, como digo, Design Thinking, Lean, eh, ágil, cosas así. No digamos que aplicamos todos los manuales juntos, pero digamos que fuimos sacando cosas que nos iban aportando y nos ayudaban a ir resolviendo el tema. La comunicación con los otros equipos también es fundamental. Trabajamos con Research, por ejemplo, hace poquito para trabajar. Hicimos una encuesta justamente de los puntos de dolor que estábamos teniendo en el equipo, cómo se fue desarrollando. También salieron resultados súper positivos. Detectamos muchos puntos a tratar y eso ya nos dio como el roadmap de los temas que vamos a abordar para este año, en realidad, 2024. También iniciamos, obviamente, conversaciones ya con nuestros amigos Front. Yo siempre digo, tienen que ser nuestros amigos, tenemos que ser amigos, no tanto como una obligación, sino que en realidad, porque trabajamos siempre en el producto que sale finalmente, va de la mano de lo que hagamos los dos equipos. O sea, no es ni mérito ni de uno ni del otro. ¿Cachai? Entonces, hemos ido conversando mucho, hemos ido resolviendo dudas, cómo mejoramos procesos. Por ejemplo, en el proceso de QA nos involucramos mucho como UX, o sea, hemos estado empujando cosas tan como tener un proceso metodológico en las mesas de cómo se aborda el QA hasta que el proyecto sale a desarrollo, donde nos involucramos, qué hacer en situaciones más complejas, y eso ha sido positivo, o sea, ha sido súper positivo el trabajar con la otra área. Estas personas que sumamos ahora, uno de ellos va a trabajar va a hacer nuestro link o nuestro embajador, me gusta decirlo a mí, con el equipo Front. Tenemos otra persona que está yendo a las sesiones con Canadá, que son en inglés, nos está entregando los updates. Entonces, igual hace poco hizo un trabajo súper bueno, donde pudimos mapear el estado actual de, por ejemplo, el Design System. Entonces, vimos harta inconsistencia y ya estamos trabajando justamente cómo lo vamos a manejar para que después los equipos de diseño y desarrollo no tengan
fricción al momento de que el producto tiene que salir. Entonces, eh, ha sido como mucho aprendizaje de conversar y de ir, de entender un poco que no somos un área tan aislada como en algunas ocasiones pasa. Yo creo que una herencia mal entregada de la época cuando éramos diseñadores, ¿cachai? Los diseñadores, no, los creativos les gusta trabajar solo en su mundo más creativo. Entonces, como que en este cambio de paradigma tecnológico tenemos que trabajar más y más de la mano con la otra área, que también nos complementamos. De acuerdo. No, está súper bueno, Cris, lo que cuentas, porque es el seguir trabajando en equipo con el equipo de diseño, pero también con algunos stakeholders que como design son bastante importantes para nosotros, ¿no? Y bueno, ya para igual terminar el episodio, te hago la pregunta que es la común en todos los episodios. Tiene mucha relación con la pregunta que te acabo de hacer, pero de todas maneras, por ahí, si tienes esa recomendación de qué skill, conocimiento, actitud, recomiendas que deba tomar en cuenta los design ops para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Mira, yo había pensado en una lista de skill y por algunas cosas que han pasado estos días decidí partir por esta. Creo que es una reflexión muy personal. Yo creo que recomiendo mucho promover la actitud de nosotros diseñamos en vez de yo diseño. O sea, de que pensemos que lo que hacemos involucra e impacta a mi compañero de al lado o lo que él está haciendo me impacta a mí y así sucesivamente. Y después incluso ese círculo se abre y como hablamos anteriormente, impacta al otro equipo. Entonces, el tener un pensamiento, una actitud de nosotros diseñamos, eso hace que justamente nuestro trabajo sea más fácil de llevar adelante porque estamos todos pensando en cómo el trabajo del equipo se puede optimizar y al mismo tiempo cómo impacta finalmente al usuario. Entonces, eso yo creo que es lo que más recomiendo. Eso es lo que más recomendaría. Después de eso, obviamente, yo creo que muchas cosas que son muy comunes, que siempre se recomienda ser metódico, ser ordenado y fijarse metas claras y no muy ambiciosas. O sea, no quiero decir que no, Reales. o sea, pueden ponerse metas ambiciosas totalmente, pero digamos lo que es la forma como digo yo mi cabeza funciona un poco así, como módulos. Vamos resolviendo pequeños módulos y esos módulos nos van dando la solución del siguiente y así vamos creciendo, entonces esto se va incrementando. No necesito enfocarme en el gran problema que tenemos, si no hemos resuelto las cosas pequeñas, porque si nos dedicamos a resolver las cosas pequeñas, vamos a estar iterando mucho tiempo en eso y no va a pasar el tiempo, la típica, y nos encontramos en un momento que no hemos resuelto, entre comillas, nada. Tenemos muchas cosas casi terminadas. Entonces, enfocarse en metas concretas, siempre como orientación, los puntos de dolor del equipo, qué cosas nos está doliendo, qué cosas nos están afectando en nuestro desempeño, en nuestro día a día, observar mucho eso. Las metas también, si su equipo de diseño en general tiene metas métricas al final del año, también pongan como foco eso, cómo ayudamos de que las metas del equipo se puedan lograr, las metas personales se puedan lograr, y obviamente si la organización tiene otro objetivo, también. Tratemos de ir apalancando siempre hacia allá. O sea, básicamente alinearse a los objetivos para que tenga sentido, para que el equipo vaya teniendo como esta importancia y se vaya como abriendo más al otro equipo. Súper, sí, no, están súper buenos los consejos que nos has dado hoy día. Gracias igual también por todo lo que nos has compartido. Como hablamos inicialmente antes de empezar a grabar, ojalá sigamos escuchando lo que viene haciendo el equipo de Scotiabank, porque estoy segura que tienen mucho por compartir aún, incluso de lo que se viene, el gran año que seguramente les viene para seguir sacando adelante temas de design ops en el equipo y que seguramente seguirán compartiendo con la Sí. comunidad. Así que de verdad, muchas gracias por todo lo que nos has contado hoy. Yo les traía una papita para comentar, para que a ver si los otros equipos se entusiasman en otras organizaciones. Estamos explorando integrar herramientas de inteligencia artificial, ya que están de moda mucho el tema. Yo siento que todavía está como muy etéreo, el tema muy vago, porque lo mismo que hablamos recién, si no tiene objetivo, no me sirve mucho. Entonces, en este caso, como ya tenemos objetivo y estamos documentando, nos dijimos, oye, y nos dijeron, oye, probemos. Así que también, si pueden probar herramientas que ayuden justamente en los objetivos, bacán. Entonces nosotros estamos ahí explorando con eso, así que si volvemos a conversar más adelante les vamos a contar los resultados y cómo nos fue con ese proyecto. Sí, claro que sí, súper interesante. O sea, no he leído, hasta ahora solo han desarrollado un artículo sobre inteligencia artificial y design ops, que está en Medium, de hecho. Así que si ustedes tienen ya alguna experiencia aterrizada que han podido trabajar,
feliz siempre de tener otra vez a un invitado que ha pasado antes, así que estaremos siempre a la expectativa de lo que nos van a compartir. Así que gracias, Cris, No, por gracias a ti. acompañarnos hoy. Gracias. Y gracias también a los que nos han acompañado hasta esta parte del episodio. Ya nos vemos en un siguiente episodio en un par de semanas. Adiós.